Hola a todas y a todos. Hoy vengo con la segunda parte de nuestros videos hablando cronológicamente de la historia argentina. Como dije en el anterior video, voy a avisar más que nada para la gente nueva que entra a este video, que quizás no vio el anterior. Estos videos están dedicados para un público de todas las edades, entonces todo va a estar muy simplificado. También les aviso, que lo avisé en el anterior video, que si yo no cuento algo o capaz paso muy por arriba un tema, es porque voy a hacer videos específicos de cada época y probablemente de algunos temas que sean más importantes. Así que no se desesperen, si yo no digo algo en este video, probablemente lo haga en los próximos. También nuevamente quiero agradecerle a Mateo Leslie por ayudarme con este guión. Justo estamos llegando a una época que ya empieza la parte controversial, las opiniones controversiales. Igual toda nuestra historia es muy controversial, porque obviamente algo que tenemos que entender para estudiar la historia es que hay dos versiones para todo. Hay dos opiniones completamente opuestas para todo y la historia está escrita por muchas personas distintas. Tienen que formar, al fin y al cabo, una opinión propia después de escuchar esas dos caras de la moneda. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vamos a empezar a hablar de una de las etapas más importantes de nuestro país, cuando empieza la primera presidencia de Julio Argentino Roca. Julio Roca fue el argentino que más tiempo estuvo en el poder, porque estuvo 6 años, 12 años en total, un montón de tiempo. Y también Roca trajo un modelo económico en Argentina que fue muy famoso. Primero, la ocupación del supuesto desierto, que como sabemos, desierto entre comillas, porque había muchos pueblos originarios que estaban viviendo ahí. Los dueños de esa tierra de la Patagonia, los pueblos originarios, estuvieron luchando mucho tiempo contra los europeos, desde 1516. Como recordamos del anterior video, don Pedro Mendoza, que quiso fundar la primera Buenos Aires, se tuvo que ir en 1536 por cómo lo trataban los pampas, que era por ejemplo un pueblo originario de esa época. Recién cuando se creó el virreinato y cuando empezó a aparecer un poder más político y más militares, fue cuando empezaron a poner una línea entre lo que sería el territorio de los pueblos originarios y la república. La mayoría de los políticos de todas formas no querían que los pueblos originarios cruzaran cierta línea, porque se hablaba de robos de vacas, que vamos a entrar en detalle probablemente más en otro video, secuestros de personas. Siempre querían hacer los centros urbanos, o sea, donde había más gente, donde había más ciudades, lejos de los límites con los pueblos originarios. Lo que pasa es que Rosas ya había hecho una ocupación del desierto. Todo esto siendo en 1833 y 1834. En el anterior video hablé de Rosas, no entré muy en profundidad en su presidencia porque es un tema muy extenso y realmente muy interesante. Y vamos a tener un video aparte de Rosas. Pero bueno, Rosas fue presidente por un rato y fue el que empezó la ocupación de la Patagonia. En esa ocupación volvieron con 3.200 originarios muertos, 1.200 prisioneros y según ellos rescataron 108 cautivos blancos. Había muchas culturas conviviendo juntas en la Patagonia, no es que había una sola. Entonces claramente si una hacía algo no significaba que la otra la tuviera que ligar también de rebote, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Un tema que es importante para entender la reacción de las repúblicas, porque no solo fue Argentina, también Chile, de las repúblicas contra los pueblos originarios, fue una confederación de estos pueblos originarios que estaba bajo el mando del cacique Calfucurá. Creo que lo dije bien. Calfucurá. ¿Por qué me costó tanto decir eso? Cuestión, en 1853 este cacique dejó en jaque a los gobiernos porque con esta organización derrotó incluso a Mitre. Su muerte fue en 1873 de todas formas. Esto fue algo muy importante, que también otra de las revoluciones de los pueblos originarios, como habíamos visto con Tupac Amaru, como habíamos visto con la guerra de los calchaquíes. Lo que pasa es que en Argentina en algún punto se tuvieron que empezar a discutir los límites de los países, que en realidad ya estaban discutidos, ya se había dividido lo que era Chile y Argentina, pero lo que pasaba era que es una discusión política y de geografía muy extensa, pero básicamente Chile como que sí se había metido un poco en la Patagonia y había una especie de tensión entre Argentina y Chile.
un dato interesante que me corresponde nombrarlo por lo menos. Hay gente que dice, como les digo, hay una opinión para todo. Hay gente que dice que en realidad Argentina y Chile hicieron un tratado por la Patagonia cuando estuvo la Guerra del Pacífico, que fue entre Perú y Bolivia contra Chile. Básicamente que si nosotros no nos metíamos esa guerra nos podíamos quedar con la Patagonia. Pero después también hay mucha prueba histórica que en realidad los límites ya habían sido hechos con la Patagonia en Argentina años antes de todo esto. Entonces bueno, es una discusión bastante larga que pueden averiguar también ustedes, igualmente como les digo, ya lo vamos a hablar en detalle, por esta Patagonia. Así que una de las formas en las que la República delimitó sus límites fue por ejemplo con el Plan Alsina. El Plan Alsina significaba levantar poblados y fortines para tender líneas telegráficas y cavar un gran foso, o sea, como hacer un precipicio para que no pudieran pasar y no pudieran robar más ganado y hacer todas esas cosas que no querían. A ese hueco que querían hacer le llamaban la Zanja de Alsina. Lo que pasa es que antes de poder concretar ese proyecto, que igual era medio un loco, o sea, como que era una solución un poco extraña, Alsina murió. ¿Y quién lo reemplazó? Julio Roca. Igualmente, la política que había desarrollado Alsina nos había permitido ganar 56.000 kilómetros, logró extender la red telegráfica, que en ese momento era muy importante la comunicación, como habíamos hablado, que por ejemplo a Sarmiento le importaba mucho eso. Fundó 5 pueblos y logró la apertura de muchos caminos para poder moverse más fácil por nuestra república. Así que Roca vio esto como una gran oportunidad para catapultar su presidencia. Así que Roca planea recuperar el territorio que para él ya era nuestro, por cómo se había delimitado anteriormente el país. Así que Roca hace mucha campaña política, llama a científicos, biólogos, militares, para recolectar información sobre la Patagonia y periodistas para difundir esta información. Un dato curioso es que, por ejemplo, uno de los científicos que fue parte de esta campaña de Roca fue Perito Moreno. Vieron que existe el glaciar Perito Moreno en Calafate. Bueno, él fue el que le hacía los mapas a Roca y se los llevaba. En la ciudad lo veían a Roca como alguien que iba a pacificar a estos indios, como le decían en esa época. Bueno, ese fun fact que a los pueblos originarios le decían indios porque pensaban que habían llegado a India. Eso es como algo muy de paca paca, creo, pero bueno, por eso le decían tanto indios, pero no eran indios, eran americanos. Pero bueno. Así que sí, Roca ahí implementó una guerra sistemática y prácticamente de aniquilamiento, porque no había chance de que los pueblos originarios se pudieran defender de tanta magnitud de militares. Pero nuevamente, el argumento de Roca era modernizar y agrandar nuestro país, que al día de hoy hay mucha gente que está de acuerdo con Roca, con lo que hizo, porque decían que era como un mal necesario, o ni siquiera un mal, sino que era necesario para tener la Patagonia para nosotros, porque si no, se hablaba como que se le iba a quedar Chile. Pero de todas formas, arrasaron con todos los pueblos originarios que habían. Quedaron muy pocos y muy pocas personas de también esos muy pocos pueblos originarios, porque en 1879 él lanzó su ofensiva final con 6.000 soldados muy bien armados contra claramente las lanzas que tenían los pueblos originarios. No tenían tecnología de escopetas. Otra cosa que también mató mucho a los pueblos originarios, porque no fue solo con soldados, muchos terminaron muriendo hasta en la servidumbre porque no tenían un sistema inmune. Las enfermedades que traían de la ciudad no las podían soportar y muchos terminaban muriendo por eso. También muchos morían por la caza que les hacían, porque sí, la gente que vivía cerca, los pueblos, eran recompensados con pagas si cazaban a las personas de estos pueblos originarios. Así que los perseguían por todos lados. Si no eran los militares, eran las personas que estaban viviendo ahí. Así que esta campaña terminó con miles y miles y miles de originarios muertos y más o menos 14.000 que fueron reducidos a la servidumbre, que terminaron siendo prácticamente esclavos. También muchos de los que estaban a favor de esta campaña eran muchos inmigrantes, porque como sabemos la Patagonia es gigantesca y hay muchísima tierra para vivir, muchísima tierra para cultivar, para hacer ganadería, para todo. Y muchos inmigrantes, que esto no lo hablé en el anterior video porque lo iba a hablar en este, muchos inmigrantes que llegaban de Europa, porque Argentina se estaba llenando realmente de inmigrantes
inmigrantes, y no inmigrantes de la alta sociedad como muchas veces lo querían plantear, sino inmigrantes que, por ejemplo, en Italia eran muy pobres y les decían: en Buenos Aires van a tener una buena vida porque realmente está creciendo un montón este país, así que vengan acá, que acá van a tener trabajo probablemente asegurado y una mejor vida. Entonces estos inmigrantes, que la mayoría eran pobres, venían en barcos hasta Argentina. Más tarde vamos a ver que muchos hasta eran socialistas, o sea, no les convenía tanto a un gobierno conservador los inmigrantes. El gobierno le había prometido a los colonos y a los inmigrantes tierras en la Patagonia, que claramente seguramente pasó, pero no terminan pasando con tanta gente como esperaban, porque se terminaron repartiendo entre los más poderosos las tierras más importantes, como con la familia Anchorena, los Martínez de Oz y los Menéndez, y varias familias que eran de la élite en esa época y probablemente siguen siendo de la élite. Así que este éxito militar que había tenido Roca, porque en la ciudad se había visto como un éxito, ok, de la nada tenemos un país gigantesco, eso fue un éxito militar para la ciudad en ese momento, pero la verdad que para la mayoría le parecía algo necesario, porque nuevamente hablaban de una modernización, de poder construir trenes, de poder tener más lugar para sacar ganadería y agricultura, que ya vamos a hablar más de eso, para exportar, o sea, más plata. Todos querían la Patagonia, Chile quería la Patagonia, Argentina quería la Patagonia. Eventualmente eso iba a pasar, pero la verdad que fue un final muy sangriento y muy cruel para esos pueblos. Pero bueno, con esto Roca se pudo catapultar a la presidencia como él planeaba. Lo primero que hace es prohibir organizaciones de fuerzas militares para que los federales no se levanten, como habíamos hablado en el anterior video de los unitarios y los federales, y declara a Buenos Aires como la capital de la República el 6 de diciembre de 1880. Ya sabemos la discusión que hubo con eso durante esta última parte de nuestra historia, como que estaba bastante cercano el tema todavía. Por eso tuvo que prohibir las organizaciones de fuerza militar, porque ¿sabes cómo se le levantaban? En 1881 se crea el Consejo Nacional de Educación, que tenía a Sarmiento como presidente, el expresidente Sarmiento, que ahora era presidente de nuestro sistema de educación. Nuevamente, alguien que también quería modernizar mucho nuestro país y que también tenía en común su odio muy grande hacia los pueblos originarios. Ahí también empezó a crecer mucho nuestro modelo agroexportador. ¿Qué significa esto? A Argentina se lo veía como el granero del mundo. Nosotros vendíamos carne y cereales a Inglaterra y nosotros comprábamos las cosas manufacturadas y trenes. Les dábamos la materia prima, les dábamos lo que necesitaban para comer y a cambio ellos nos daban los productos hechos. O sea, ni siquiera los creábamos nosotros acá, los teníamos que comprar a otro país. Y lo que dicen muchos que también están o estaban en contra de lo que estaba haciendo Roca en ese momento, es que decían que nos estaban vendiendo a Inglaterra para poder financiar esto. Que esto es una discusión que, como nosotros ya vimos en el anterior video, viene de mucho tiempo. Argentina siempre tuvo una cosa como medio de hacer negocios por atrás con Inglaterra, pero al mismo tiempo no querer que nos invadan, pero algunos sí. Siempre estuvo muy dividida la opinión entre eso, pero en esta época sí teníamos como una conexión mucho más fuerte, para decirlo de una forma simple. En 1882 se fundó La Plata bajo Dardo Rocha. Otro dato que es bastante importante, en ese momento estaba gobernando el PAN. Sí, la comida, qué hambre que me dio decir eso. El Partido Autonomista Nacional. Se le llamaba como una oligarquía, un gobierno de pocos ricos. Como sabemos, hasta ahora no hay un voto popular y secreto. Realmente en ese momento decidían unos pocos los gobiernos. Ese era el partido que estaba gobernando en ese momento. De nuevo, hay elecciones, pero fraudulentas. Había voto cantado, o sea, vos tenías que decir el voto a la persona, y también habían muertos que votaban. Igual esto es algo muy común que pasa en las elecciones, no debería ser muy común. Así que en 1886 llega al poder Miguel Juárez Celman. Acá hay una oposición que se crea que va a ser muy importante en nuestra historia, que fue básicamente la clase media y una partecita de la oligarquía de ese momento. Crean la Unión Cívica Radical para exigir elecciones limpias, elecciones sin fraude. Liberan varias revoluciones en 1890, en 1893 y en 1905. Vamos a entender lo que fue la Revolución del Parque. Celman era el presidente en ese momento, que era el cuñado de Roca, dato, y gobierna el Partido Autonomista Nacional, por lo que había mucho fraude y se manifestaba mucho el Comité de la Unión Cívica. El 26 de julio de 1890 empieza la Rebelión del Parque,
parque, con ayuda de fracciones de militares y ciudadanos. Era la rebelión de las boinas blancas. Las boinas blancas significaba que estabas del lado de los radicales. Y se declaró estado de sitio. Claramente en el gobierno empezaron a haber muchas disputas. No sabían cómo manejar bien esto. El vicepresidente de Selman en ese momento era Pellegrini. Una persona que fue muy importante en esta revolución fue Leandro Alem. Sí, el de la estación de la línea B. Él era uno de los líderes de la revolución. Él quería que el gobierno volviera al pueblo. ¿Qué tenía de importante Alem? Que su sobrino también era Hipólito Yrigoyen, que era abogado y lo llamaban el abogado de los pobres o el señor de Valvanera. Mitre también estaba del lado de ellos. Mitre se ocupaba de la estrategia militar mientras Alem se posicionaba, acá fundándose la Unión Cívica, que se dividía en la Unión Cívica Radical, que eran los que no querían pactar con Selman, que no querían pactar con el gobierno, y la Unión Cívica Nacional, que eran los que sí preferían pactar con el gobierno. Y como les dije, Pellegrini era el presidente y encabezó la contra de esta revolución. Pellegrini también era un íntimo de Roca, que es importante para más tarde. Un personaje que vale destacar de esta revolución, que fue claramente muy violenta, era la gente peleando contra los militares del gobierno, fue Elvira Rawson. ¿Quién era Elvira Rawson? Era una enfermera que tenía la obligación de nada más curar a los militares del gobierno, pero ella decidió no hacer caso y curar a ambos bandos, salvando muchas vidas. Esto era algo muy peligroso de hacer claramente, y Alem después le hizo un acto para homenajearla y también le entregó un diploma de honor y un reloj de oro. Así que ella después de esto se puso a estudiar más allá y hizo muchos descubrimientos de la anatomía de las mujeres después de esto. También fue una de las mujeres que más luchó por los derechos políticos inexistentes en ese momento de las mujeres en este país. De todas formas, esta rebelión del parque fracasó porque el 29 de julio se tuvieron que rendir. De todas formas, el gobierno quedó tan debilitado que Selman renunció y asumió Pellegrini, que era su vicepresidente. Hay una época de Argentina en la que muchas veces, por alguna razón, los presidentes no llegaban a terminar su gobierno y tenían que asumir los vicepresidentes. Eso fue algo muy común en nuestra historia, pasó mucho, y lo más raro es que no se habla mucho de los vicepresidentes por lo general, ¿vieron? Como que no suelen ser la parte más importante del gobierno hoy en día, pero en ese momento sí lo era. Así que en 1890 asume Carlos Pellegrini, nacionaliza obras sanitarias que estaban previamente privatizadas por Selman, crea el Banco Nación, hace una reforma electoral, hace un nuevo registro cívico para que la gente pudiera anotarse libremente, en especial con la cantidad de inmigrantes que estaban llegando a este país en ese momento. Pero las clases populares seguían sin querer mucho a Pellegrini, a pesar de ser muchísimo más tranquilo. Los inmigrantes no estaban del lado de Pellegrini, de Roca y de todos. Ellos eran muchísimo más anarquistas y socialistas. O sea, básicamente, o no querían un Estado o querían una distribución más equitativa. Ojo que lo dije bastante bien en el video igual, pero quiero aclararlo por si alguien está estudiando con este video. La diferencia principal entre el anarquismo y el socialismo es que los dos buscan la igualdad, pero los anarquistas quieren eliminar el Estado de forma inmediata. Y en algunos tipos de socialismo quieren usar el Estado para llegar a una sociedad que no tiene clases, o sea que no hay ricos y pobres, simplemente todos tenemos plata. En palabras extra mega simples, pero bueno, sí, básicamente es eso. De nuevo, más que nada los inmigrantes hacían huelgas para tener condiciones dignas, por ejemplo, en el trabajo. Así que ahí se forma el Partido Socialista, que al principio en realidad pertenecía mucho más para buscar la igualdad de derechos con las mujeres. Por lo tanto, también en estos partidos socialistas estaba muy lleno de mujeres, pero obviamente con los años fue mutando. Mismo Argentina es uno de los lugares en el mundo, después de España, donde la influencia anarquista duró bastante tiempo. Nuevamente, llegan las elecciones de 1892 y acá pasa algo. De la nada, Mitre se alía con Roca. Esto hizo que Alem, que era parte de su partido, que encima Roca era medio todo lo opuesto a lo que ellos querían, Alem lo sintió como una traición total. Y ahí finalmente se crea la Unión Cívica Radical como partido, que fue el primer partido de masas en Argentina moderna. Esto en 1891. Nuevamente hay un levantamiento de parte de Hipólito Yrigoyen. Por
por estas elecciones fraudulentas, por estas elecciones tan bizarras, que fue claramente sofocado por Pellegrini nuevamente. Y ahí en medio que hay una división entre los radicales, que es entre Irigoyen y Alem. Sí, de la nada están divididos. Alem renunció a la presidencia de su partido y ¿saben qué pasa después? Alem se suicida. No aguantó un segundo más y se suicidó. En 1892 asumió Luis Sáenz Peña y terminó en 1895 porque tenía muchos problemas económicos. En 1895 asumió Uriburu, que ya vamos a escuchar muchas veces más ese apellido, que completó la presidencia de Luis Sáenz Peña porque era su vicepresidente. Uriburu le prepara la segunda presidencia a Roca, ya estaba todo planeado. Así que en 1898 gana Julio Roca de nuevo. ¿Qué tuvo de destacado? Su auge exportador, que exportaba, como ya sabemos, carne y cereales. Tuvo una expansión frigorífica con empresas que eran inglesas y norteamericanas, pero había mucha desigualdad social y salarios muy bajos para los trabajadores en ese momento. La clase obrera tenía que sobrevivir en condiciones infrahumanas, siendo los que hacían prácticamente todo. Les pagaban los salarios con vales, había trabajo infantil, así que ahí generaron una organización sindical, una especie de sindicato, creando la FORA, que era anarquista, y la UGT, que era socialista. También hicieron la primera huelga general en 1902. En 1901, sin embargo, se creó el servicio militar obligatorio, que fue impuesto por el ministro Pablo Riccieri para aumentar mucho más la influencia del ejército, tener más personas en el ejército. Nosotros nunca fuimos un país que se destacara por sus militares, digamos. Después de esto, sigue habiendo bardo entre los partidos, porque Carlos Pellegrini, que se acuerdan que estaba del lado de Roca, acusa a Roca de destruir el PAN, el Partido Autonomista Nacional. Así que hubo una ruptura entre ambos, se separaron definitivamente. En 1904, el cargo presidencial termina recayendo en Manuel Quintana, con el presidente José Figueroa Alcorta. Lo que pasa es que en 1906 Manuel Quintana murió, así que Alcorta tuvo que asumir para presidente. Muchos vicepresidentes asumiendo por los presidentes. Figueroa Alcorta era un partidario de la famosa reforma electoral. Él implementó una reacción institucional que buscaba modernizar el Estado y consolidar el crecimiento de nuestro Estado. También impulsó la expansión ferroviaria y el comercio exterior. Lo que pasa es que él se enfrentó, por ejemplo, al Congreso, llegando a clausurarlo por decreto. Algo que tampoco le gustó a la gente es que él no hizo los actos del centenario de la Revolución de Mayo a 100 años de que había pasado, en 1910. Más que nada en un contexto en el que había muchas protestas obreras. La gente estaba muy molesta. Y esto de que no se celebrara nuestra revolución, a la gente no le dio una buena espina, por así decirlo. Cuestión: en 1910 asume Roque Sáenz Peña, que era el hijo de Luis Sáenz Peña, y sanciona la ley Sáenz Peña, que ahora les voy a explicar qué es. Porque de todas formas, en 1914, como murió Roque Sáenz Peña, asumió Victorino de la Plaza, que su mayor problema en ese momento era enfrentar la Primera Guerra Mundial. Nosotros, medio que por orden de Inglaterra, teníamos que ser neutrales. ¿Por qué? Porque a los ingleses les servía mucho más que nosotros les vendiéramos carne y trigo antes que ser aliados militares, porque la verdad que no les servíamos de mucho. Medio que igual éramos bastante aliados de los ingleses, pero si nos metíamos en la guerra nos iban a atacar a los barcos, y bueno, y si éramos neutrales no nos iba a pasar nada. Siempre fuimos neutrales, pero obviamente por razones estratégicas económicas, que de todas formas igual después de una guerra mundial la economía un poco se desploma, pero en ese momento no nos convenía meternos militarmente. Y acá termina la era de los fraudes electorales porque se sanciona la ley Sáenz Peña en 1912. En realidad esta ley se sanciona porque los conservadores dijeron: ok, en cualquier momento va a haber una revolución muy violenta como las que sabemos conocer en este país, así que vamos a darle algo al pueblo, vamos a darle esta ley que es el voto obligatorio y secreto, solo para hombres. Y con esta sanción llega un nuevo gobierno, un gobierno radical por primera vez. Así que llegamos a los gobiernos radicales de nuestra historia argentina. En 1916, gracias al voto secreto, gana Hipólito Yrigoyen las elecciones, siendo el primer presidente elegido
elegido democráticamente por las masas. Algunos avances que hubieron con este gobierno fue, por ejemplo, en 1918 la reforma universitaria, que logró establecer una universidad pública, una universidad para el pueblo. También lograron la libertad de las universidades de autogobernarse y definir su propio presupuesto. Les daban independencia para investigar y enseñar, y también permitía la participación de estudiantes y graduados para estar en el gobierno de la universidad. Y por otro lado, saliendo de la parte universitaria, se creó la YPF, que sería petróleo estatal. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nacionalizás el petróleo, evitas depender de compañías extranjeras y ya garantizás tener abastecimiento para el desarrollo de tu país sin necesidad de que alguien más lo haga. Además, controlar los recursos. Y bueno, solo eso quería decir. Sigan con el video. Empezó a haber una mayor participación de la clase media, que era medio lo que buscaba la Unión Cívica Radical, supuestamente. Pero a pesar de ser un gobierno popular, un gobierno para el pueblo, reprimió muy duramente huelgas obreras, como la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y el Quebracho, que el Quebracho lo vamos a hablar en otro video, pero les voy a contar un poco sobre estas dos. Supuestamente esto había sido por estar presionado por los sectores conservadores y los militares, pero empecemos con la Semana Trágica. En diciembre de 1918, 2.500 trabajadores se declararon en huelga. ¿Y qué pedían? Pedían una jornada de 8 horas, salubridad laboral y un salario justo. Pero patrones se negaron completamente, no querían claramente darles esto porque ¿qué estoy ganando yo? Así que los trabajadores arman un piquete en la puerta de la fábrica. El 7 de enero de 1919, unos días después, se contrataron rompehuelgas y abrieron fuego contra los trabajadores, muriendo 3 o 4 personas. Pero ¿qué es la peor parte? El 8 de enero, la Fora 5, que era anarquista, es la abreviación a la Federación Obrera Regional Argentina, proclama una huelga general para el día 9, mientras que la Fora 9, que era otra, proclama el luto, un duelo para pasarlo durante el entierro de sus compañeros de fábrica. Lo que pasa es que mientras los compañeros despedían a los difuntos en la puerta del cementerio de Chacarita, la policía empezó a dispararles a todos, dejando 100 muertos y 400 heridos. Esto claramente causó una suma indignación, porque encima en un gobierno que se supone que es popular, que de la nada te maten en un entierro es un montón. Acá también, que en realidad me faltó escribirla, nació la Liga Patriótica Argentina. La Liga Patriótica era una banda armada integrada por las mejores familias del país. Al grito de ¡Viva la Patria! Entraban en locales, bibliotecas, barrios judíos, donde sea que hubieran lugares populares, arrasaban y prendían fuego todo, le pegaban a nenes, arrastraban a las mujeres y a los nenes de los pelos. Era realmente muy turbio lo que hacían, al grito de ¡Viva la Patria! Encima. Mientras tanto, el diario de La Nación había sacado una noticia sobre un complot soviético, porque si hay algo a lo que los gobiernos realmente toda la vida le tuvieron miedo es a los comunistas, a los soviéticos. Peor terror de un presidente hoy en día es que su país se vuelva comunista. Hay una historia súper interesante detrás de todo lo soviético que algún día quizás podemos hablar un poco más en detalle, porque a mí me gusta ese lado de la historia también, que lo aprendí en el colegio por alguna razón. Finalmente, el 11 de enero, el gobierno negoció con la Fora 9, liberando 2.000 presos con un aumento salarial del 20 al 40%. Les dieron una jornada laboral de 9 horas, no 8, pero bueno, y reincorporaron a todos los que fueron despedidos por las protestas. Me imagino el ambiente laboral después de eso, te la regalo. Así que el lunes 20, después de ver que se hayan cumplido todas las cosas que pidieron, volvieron todos a sus puestos de trabajo. Después de una masacre, o sea, murieron 100 personas igualmente. Pero a causa de esto, para, no sé, remediar algo de lo que habían hecho, en 1919 se propuso la jornada laboral de 8 horas, reglamentaron el trabajo de las mujeres y de los niños, y también se otorgaron leyes jubilatorias.
huelgas. Y acá llega otra parte que fue muy triste de nuestra historia, que fue la Patagonia rebelde. Y en la Patagonia lo que pasa fue donde más pegó la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Cuando terminó la Guerra Mundial bajó el precio de la lana, lo cual afectó bastante a las estancias ovejeras que habían en la Patagonia. ¿Cómo respondieron los estancieros? Despidiendo gente. Y también redujeron bastante las condiciones laborales en las que trabajaban ellos. O sea, se puso todo cada vez peor para los trabajadores. En Santa Cruz se produjeron huelgas independientes que estaban distribuidas en esa región. También intervinieron organizaciones sindicales anarquistas como la Sociedad Obrera de Río Gallegos y la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, que incitaban a los obreros a través de campañas para que se sindicalicen. Y acá también se metieron fuerzas paramilitares como los que les había dicho antes, la Liga Patriótica, que claramente estaba a favor de los estancieros, de los que estaban más arriba de los obreros, digamos. En enero de 1921, Hipólito Yrigoyen manda a tropas del ejército que estaban comandadas por el teniente coronel Héctor Benigno Varela, me encanta, con las órdenes que eran normalizar la situación. Al principio lograron llegar a un acuerdo, pero las negociaciones terminan colapsando y todo eso desembocó en una huelga nuevamente. Así que ahora las Fuerzas Armadas les dieron la orden de terminar con estas huelgas, pero esta vez con el uso de la fuerza. Entre 300 y 1500 obreros fueron fusilados después de esto, que en realidad no se hablaba mucho de esto hasta que empezaron a salir libros y hasta salió una película que se llama literalmente La Patagonia Rebelde, que salió en 1974. Pero bueno, esto fue algo súper trágico para nuestro país y claramente a la clase media no le gustó nada estas medidas del presidente y en 1922 asume Alvear. ¿Dónde está Alvear? Acá está Alvear. Marcelo Torcuato de Alvear fue caracterizado por tener un periodo de prosperidad económica, lo que significa que le iba muy bien en la economía y, a diferencia de su antecesor, tenía mucha más calma en el país. A pesar de que Hipólito Yrigoyen y Alvear fueran los dos partes de la Unión Cívica Radical, Alvear sí representaba a un sector más aristócrata, a un sector más de clase alta. En esta etapa hubieron muchas inversiones extranjeras. Por ejemplo, hubo mucha entrada de capitales de parte de Estados Unidos, que ellos finalmente empezaron a competir con la influencia que teníamos nosotros de Inglaterra. Ahí se instalaron empresas como por ejemplo Ford. También hubo mucho más impulso petrolero con YPF porque nombró al general Enrique Mosconi como director de YPF y él impulsó muchísimo más el nacionalismo petrolero. Bajo esa gestión se construyó la destilería de La Plata, que era la más grande de Sudamérica en su momento, y se expandió la red de surtidores. La verdad no tengo mucha idea qué significa esto, pero lo digo igual por si necesitan anotarlo. También se fomentó mucho la industria pesada nacional, que en esa época, por ejemplo, crearon la fábrica militar de aviones en Córdoba en 1927. Pero el mayor conflicto que tenía Alvear en su mandato era que definitivamente se había dividido el radicalismo en dos: los personalistas y los antipersonalistas. Los personalistas eran leales a Yrigoyen, o sea, pro Yrigoyen en contra de Yrigoyen, básicamente. Lo que pasa es que los personalistas criticaban a Alvear por ser oligárquico, justamente, por codiarse con las élites, porque decían que su gobierno era poco popular. Mientras que los antipersonalistas apoyaban a Alvear y rechazaban el estilo caudillista de Yrigoyen. Lo que pasa es que Alvear sí gobernó apoyándose mucho más en esos sectores y también en los conservadores. Ojo que esto no significa que el gobierno de Alvear era malo, nada más significa que se codiaba con gente que los radicales consideraban como traición. Pero la verdad que no tenía medidas que fueran tan perjudiciales para el pueblo como le había pasado, por ejemplo, a Yrigoyen. Lo que hizo que Alvear terminara teniendo una relación un poco tensa con su partido, porque ya negociar con los conservadores no era muy parte de los radicales. Lo que pasa es que
para los radicales Alvear había hecho un par de traiciones, o se le dirían también errores políticos que para ellos eran imperdonables directamente. Uno era el aburguesamiento del gobierno, según ellos, mientras Irigoyen vivía como en una casa más modesta y recibía a la gente común en su casa. Alvear no. Alvear era un aristócrata que vivía en París, que igual podemos recordar que el Partido Radical estaba conformado por oligarcas desde un principio, no era algo nuevo esto. Y como les digo, se codiaba con príncipes, con la élite, por lo que la crítica venía más del lado de que el gobierno había perdido su lado como más revolucionario y popular, que en realidad eran radicales, pero no terminaban siguiendo todos los ideales radicales, que igualmente era opinión de cada uno lo que significaba un ideal radical, pero sí, a Alvear los radicales lo veían como un presidente para los ricos. Este fue el punto más grave porque Alvear rompió con Irigoyen y creó la UCR antipersonalista. Pero bueno, como no le daban los números, la verdad, para gobernar solo, se alió con los conservadores y con viejos enemigos del radicalismo. Por esta razón, Irigoyen aprovechó todo esto y los acusó de formar un conturbenio, que significa una alianza sucia. Si bien la economía estaba creciendo, a Alvear le faltaba la conexión con los trabajadores. Vetó leyes que le servían quizás a los obreros, como leyes de jubilaciones, y esto hizo que Irigoyen prometiera cada vez más. Prometía una reparación nacional y enfocarse en los pobres, algo que claramente la gestión, que era como más fría de Alvear, no transmitía. Irigoyen lo vio y lo aprovechó. Y acá también hay una pelea por el petróleo, porque a pesar de Alvear haber creado destilerías de YPF, al final del mandato lo acusaban de ser tibio con las empresas extranjeras, como por ejemplo la estadounidense que se llamaba Standard Oil. Así que Irigoyen levantó la bandera de la nacionalización total del petróleo, y eso siendo un gran eje de su campaña. Acusó también al gobierno de Alvear de permitir que los extranjeros se llevaran nuestro capital, o sea, nuestra plata. Así convirtió las elecciones en una causa patriótica, lo llevó todo para un lado en el que tenías que sí o sí estar de un lado o del otro, generando más brecha. Lo que pasa es que Alvear usó intervenciones federales, el poder de poder sacar gobernadores, y sacó muchos gobernadores que eran leales a Irigoyen, y claramente puso gente suya, antipersonalistas. Claramente esto, lejos de debilitar a Irigoyen, lo victimizó, y la gente empezó a ver a Irigoyen como un perseguido político. Eso agigantó bastante su leyenda. Lo que pasa es que acá llega una época durísima, porque en 1928 Irigoyen gana las elecciones nuevamente, pero su segunda presidencia iba a ser todo menos tranquila. En 1929 hubo un evento histórico mundial que fue la crisis del capitalismo, o también puede ser conocido como la caída de la bolsa de valores de Nueva York, que fue una crisis del capitalismo de todas formas. Lo que pasa es que esto hizo que hubieran menos exportaciones a países como Inglaterra, generando una crisis en toda Latinoamérica. Pero a pesar de que esto había afectado a toda América Latina, la gente le echa la culpa a Irigoyen. Y ahí la prensa juega un papel súper importante, porque empezaron a hacer como parodias, o empezaron a hacer literalmente artículos diciendo que Irigoyen estaba senil y loco, que igualmente estaba basado en una mitad de realidad, porque sí, Irigoyen era bastante viejo, pero claramente fue como una exageración bastante grande de lo que él estaba sufriendo realmente. Igual eso es muy común en presidentes viejos, que los empiecen a tratar de seniles y locos para sacarlos del poder, que no digo que igual sea mentira, porque quizás era verdad, pero sí es una estrategia que se usa bastante seguido. Mismo también lo dijeron en su momento de Biden. En 1930, este proyecto de la nacionalización del petróleo empezó a preocupar un poco a los norteamericanos. Así que ya las cosas estaban cada vez más tensas en este gobierno, y la gente veía un golpe de estado como un alivio. La gente realmente vivía en la miseria, y esto se veía reflejado en muchas cosas culturales nuestras, como por ejemplo en el tango social. Hay muchas cosas culturales nuestras que igualmente les voy a dedicar videos aparte, porque nuestra cultura es realmente muy rica y tuvo mucho que ver con estos eventos políticos que les estoy contando yo. Pero pasando eso, en 1930, el 6 de septiembre, ¿vieron que yo les dije que nos íbamos a acordar del nombre Uriburu? Acá, Uriburu. Me encanta, me da mucha risa. El general
Uriburu, que era un conservador bastante fanático del fascismo, y esto es algo real, el chabón realmente era fanático del fascismo, y Justo, que es otro que era un poco más liberal, dan el primer golpe de estado militar de nuestro país, así derrocando a Irigoyen de su segunda presidencia. Irigoyen la pasó verdaderamente muy mal en este golpe de estado, la gente lo odiaba, tuvo que renunciar y exiliarse a una isla, más específicamente a la isla Martín García. Ya vamos a hablar más en detalle de este golpe que realmente fue muy interesante. Toda la época de los radicales tiene demasiadas cosas por detrás que tengo muchas ganas de hablar. Mientras tanto hay que seguir con la historia, porque acá empieza algo muy importante y también que hemos hablado mucho en el colegio, en la universidad, que es la década infame. Se le llama así porque esta época tuvo mucho caos. Empecemos porque, bueno, Irigoyen tuvo que renunciar y exiliarse. Uriburu se instala en el poder con muchos empresarios, o sea, recién se había decretado la ley Sáenz Peña para poder votar y ahora de nuevo volvieron a tomar el poder. Se mete en el poder Uriburu con muchos empresarios de la ganadería y de la industria petrolera. El vicepresidente de Uriburu era Enrique Santamarina, que era el presidente de la sociedad rural y claramente uno de los tipos más ricos de Argentina. Así que sí, era toda gente claramente de clase alta la que estaba manejando en ese momento. Que igualmente esto no realmente significa algo malo, no siempre, pero sí era un gran contraste con lo que estaba pasando en nuestro país. Era como que íbamos y volvíamos. Democracia, no democracia, democracia, no democracia. ¿Queremos democracia? No, la verdad que demasiada democracia, prefiero un golpe de estado. No. Algo que también es un dato interesante es que dentro del sector de Justo que acompañaba a Uriburu estaba un joven militar que quizás saben quién es, Juan Domingo Perón. Así que Perón participó de este golpe de estado a Irigoyen. Dicen que después de unos años él habló sobre este tema y medio que se retractó con respecto a que era la mejor opción, pero en su momento sí le parecía la mejor opción, porque como todos sabemos, Perón era un militar. Golpe de estado, fraude electoral, se frena la nacionalización del petróleo, hubo mucha represión, fusilaron a muchos opositores, también hubieron muchos interrogatorios con torturas, hubo un ajuste muy grande y muchos desempleados, muchos despidos. Se hizo un censo de desocupados y se dice que había casi 400.000 desocupados en nuestro país. Y hasta hay gente que dice que habían muchísimos más. En el campo la crisis fue total. Muchos estancieros tuvieron que vender sus hectáreas, muchos peones rurales se quedaban sin trabajo y acá empieza algo que fue muy importante también en nuestro país, que fueron las migraciones internas. La gente del campo yendo a la ciudad a buscar una mejor vida, lo cual claramente desembocó en un colapso en las ciudades, porque eran muchos los desempleados y mucha la gente del campo que se estaba yendo a la ciudad. El mayor objetivo de trasladarse a la ciudad era empezar a producir localmente lo que antes traíamos de otros países, y ahí se abrieron muchas fábricas, por ejemplo, también obviamente dando mucho trabajo. Por la crisis mundial, Argentina ya no podía traer de otros países, o sea, importar como antes, y empieza la industrialización por sustitución de importaciones. O sea, básicamente empezamos a hacer acá lo que antes traíamos de otros países, que igualmente era algo necesario que pasaba, porque antes nosotros solamente dábamos materia prima, pero nosotros comprábamos más caro los productos que ya estaban hechos. Que esto en realidad ya tenía antecedentes en 1914, pero acá se empezó a profundizar mucho más el tema de la industrialización, que después se va a profundizar mucho más. Se crea una nueva clase obrera que era urbana, que en realidad no es que se crea, sino que crece muchísimo más esta nueva clase, este nuevo proletariado. Básicamente de la nada hay una especie de clase media, que igual no es del todo clase media, pero sí es una clase media, digámosle así para ser más simples. Lo que pasa con la década infame es que tuvo 4 presidentes. Uriburu de 1930 a 1932, Agustín Pedro Justo, que fue de 1932 a 1938, que justo firma un pacto que causó mucha controversia en nuestro país, que es el pacto Roca-Runciman con Inglaterra.
Lo que pasa con este tratado fue que después de esa crisis que les conté, nosotros no teníamos a dónde exportar nuestra materia prima ni nada, a pesar de que nos estuviéramos intentando industrializar. La cláusula principal era que el 85% de la exportación de la carne se tenía que hacer a través de los frigoríficos británicos. Argentina se iba a comprometer a comprar carbón inglés y no iba a aumentar los precios de sus productos. O sea, seguíamos vendiendo a un precio muy antiguo la carne a Inglaterra solo con tal de que alguien nos comprara y tener un ingreso asegurado. Nuestra única opción era comerciar con Inglaterra porque todos los demás países habían cerrado completamente sus fronteras, por lo menos con nosotros. Entonces nosotros hicimos un pacto que básicamente le dábamos todos nuestros ingresos, teníamos que venderle las cosas más baratas a Inglaterra y ellos nos cobraban las cosas más caras a cambio de tener un mínimo de ingreso, porque se necesitaba un mínimo de ingreso porque todos los demás países nos habían cerrado las importaciones. Generó que firmaran ese pacto, que bueno, causó mucha controversia porque justamente la gente de los campos que vendía la ganadería, que vendía la agricultura, de la nada no estaba ganando nada, como que estaban trabajando prácticamente gratis. Y esto también provocó, bueno, las migraciones internas. Fue todo una bola de nieve, la verdad. Y en ese momento es verdad que nos hicimos bastante dependientes a los ingleses. En 1938 asume Roberto Marcelino Ortiz y en 1942 asume Ramón S. Castillo, que medio que todo este tema que estaba pasando con los ingleses y bla, intentó mantenerse neutral y medio que igual todas las provincias tenían su propia independencia ideológica con respecto a la presidencia, como Córdoba, que fueron siempre como provincias bastante independientes. Así que el 4 de junio de 1943 hay otro golpe militar y acá tomaron directamente las dictaduras militares el control, siendo de 1943 a 1943 Arturo Rawson, de 1943 a 1944 Pedro Ramírez, de 1944 a 1946 Edelmiro Farrell. Y ahí Argentina abandona el modelo agroexportador que tanto nos caracterizaba y empieza a enfocarse más en la industrialización. De este grupo surge alguien que les nombré hace un ratito, que va a ser con lo que vamos a empezar el próximo video, que es Juan Domingo Perón, un personaje controversial en nuestro país, muy amado o muy odiado, que hizo muchas cosas claramente y estuvo bastante tiempo, y con él también vienen unas etapas muy importantes y muy habladas de nuestro país, que como les digo, lo vamos a hablar en la próxima parte. Así que mientras tanto, chicos, espero que les haya gustado. Como les digo siempre, me pueden hacer las correcciones que quieran desde el respeto. Si quieren agregar datos, estoy encantada, me encanta que agreguen datos, más cuando son como apasionados de justo estos temas y meten cosas que quizás hasta yo no sabía, que claramente hay un montón de cosas que yo no sé porque no soy historiadora. Simplemente hago estos videos para llegar como un público más diverso con respecto a nuestra historia, que es muy interesante y muy importante saberla. Espero que les haya gustado. Si quieren apoyarme, se pueden suscribir a mis miembros, que ahí subo guiones y algunos videos especiales. El video de skins va a ser el próximo, así que esténse atentos. Voy a hacer el video de la segunda generación de skins. Si pueden darle like para el algoritmo, les agradecería un montón. Si se quieren suscribir para ver más de estos videos, también pueden hacerlo. Y si me comentan para mover el algoritmo, también me ayuda un montón. Estoy muy cansada. Ay, yo me tiembla la voz. Quizás dije cualquier cosa recién, pero perdón, porque ya estoy como un poquito quemada de esto. Las y los quiero mucho. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, and more than this, I did it my way.